Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría hablaros sobre la llamada IA, la inteligencia artificial. ¿Estamos realmente ante la era de la revolución de las máquinas, como tantas veces nos ha propuesto la ciencia ficción? ¿O todo esto aún está en pañales? Bien, para empezar tenemos que hablar del señor Marvin Minsky, un científico que está considerado uno de los padres de la inteligencia artificial. Este señor nos decía que la conciencia no es otra cosa que el resultado de procesar adecuadamente la información. Para los desarrolladores de la IA, el cerebro humano es una máquina y como tal, imitar sus funciones es la premisa que utilizarían para duplicar la mente de forma electrónica. Para estos señores, el cerebro humano es un modelo a seguir. Ellos nos dicen que la estructura material del cerebro equivaldría al hardware y los procesos mentales, las capacidades, sería el software. Los programas que se introducirían dentro de esa mente artificial. Ahora bien, el problema radica en que por muchos programas que tú vayas introduciendo dentro de esa mente cibernética, no son más que un conjunto de datos externos, adosados totalmente. Falta la capacidad para que se desarrolle esa conciencia que, vamos a decir, los ejecute, todo ese conjunto de datos, los procese, los adapte, para que finalmente pueda hacer una toma de decisiones propias, con voluntad propia, con personalidad definida. O sea que parece que esa sería la barrera que desde hace décadas tenían estos desarrolladores de la IA. Pero se ha avanzado mucho, muchísimo. El matemático británico Alan Turing desarrolló un test para descubrir si una máquina podía llegar a desarrollar conciencia propia y por lo tanto pensar por sí misma. El señor Turing falleció en 1954, pero otros siguieron su trabajo, siguieron desarrollando su idea a través de softwares. Durante décadas se realizaron numerosas pruebas con jueces que se sentaban frente a dos pantallas y mantenían conversaciones con cada una de esas pantallas. En una pantalla, detrás de la conversación estaban personas, seres humanos. En la otra pantalla había un software que imitaba la mente humana. Entonces aquí de lo que se trataba era de que los jueces fuesen engañados por la máquina. Los jueces solamente podrían dictaminar éxito si la pantalla del software lograba hacerles creer que el contertulio era humano. O sea, debía engañarles. Pero eso jamás sucedió. Hasta el 2014, esas conversaciones con las máquinas, esos jueces lo detectaban rápidamente. Las conversaciones pues estaban plagadas de errores, no había un montón de interrupciones, falta de coherencia, esquiva de preguntas, no colaba. Pero como digo, a finales del 2014 ocurrió el milagro. Una serie de jueces mantuvieron una muy animada conversación y muy coherente con un tal Eugene, un chaval de 13 años. Chaval muy simpático que respondía a cuestiones de todo tipo y creyeron que era efectivamente, pues eso, un ser humano, un adolescente. Pero realmente Eugene era un software diseñado por los programadores ucranianos Veselov y Demchenko. Si consideramos como dificultad importante el alcanzar la capacidad del cerebro, tenemos que decir que el cerebro humano posee más de 100.000 millones de neuronas y un programa de ordenador normal y corriente, un simple PC, puede llegar solamente a simular 10.000 neuronas. O sea que, vamos, cualquier ordenador de los que tenemos en casa no puede siquiera llegarnos a la suela del zapato en cuanto a capacidad cerebral. El funcionamiento del ordenador tradicional, como es un PC, es por bits. Son fragmentos de información con solamente dos estados, encendido o apagado, 0 o 1. Pero otra historia muy diferente es el llamado ordenador cuántico, que funciona por qubits. Ahí la información puede ser 0 y 1 al mismo tiempo.
Los cálculos que realiza son a través de algoritmos que desentrañan los principios de la física por medio de la superposición. Con lo cual se supone serían ordenadores 3.600 veces más rápidos que un PC común. Parece que esto ya se ha alcanzado. Y además, teniendo en cuenta la ley de Moore, según la cual cada 18 meses que pasan se duplica la capacidad de procesamiento, pues bueno, la verdad, yo creo que no debemos de ser ingenuos. Ya existen superordenadores que van más allá de esas 100.000 millones de neuronas del cerebro humano, muchísimo más en capacidad. Y probablemente se ha desarrollado ya una supermente, una superconsciencia cibernética. Pero yo quiero ir un poco más allá de todo eso y formular la siguiente cuestión. ¿No será que detrás de tantos avances en inteligencia artificial, en tecnología, aquí lo que se está buscando es que el ser humano quede insertado en un programa? Es decir, hablamos de cibernética. Desde 1942 la cibernética es la ciencia que trabaja precisamente en los sistemas de control y comunicación entre máquinas y seres humanos. Junta las dos cosas, las dos variantes. Yo creo que detrás de estos inocentes avances en biónica, como es incluso la insertación de brazos y piernas mecánicos que son inteligentes, que llevan programas para incluso calcular los movimientos por sí mismos, antes de que la mente de la persona los ejecute. Yo creo que detrás de todo esto aparentemente parece ser beneficioso para nuestra salud y para nuestro ocio, nos resulta muy atractivo todos estos avances. Quizás detrás se oculte algo amenazante, algo peligroso, que es el intento por convertirnos poco a poco, sin darnos cuenta, en algo así como cyborgs. Solamente tenemos que ver la cantidad de películas que el cine de Hollywood nos está ofreciendo, bombardeando, en donde vemos en los últimos tiempos el mismo tema. Máquinas ensambladas en cuerpos humanos, mentes integradas en softwares. O sea, vivimos totalmente en la era digital, la era de la revolución de las máquinas. Vemos constantemente, como digo, en el cine, películas sobre humanos que son reemplazados por robots o piezas biomecánicas que son incorporadas a nuestros cuerpos. O sea, la forma en la que se pretende fusionar hombre con máquina es muy descarada. Es como que quieren habituarnos, acostumbrarnos a esa idea. Claro, como para no sospechar como mínimo que la élite nos tiene deparada una sorpresa en el futuro. Ya existen, como muchos de vosotros sabéis, ordenadores que pueden controlarse con la mente. Muy atractivo, muy sugerente. Pero a ver si vamos a dejarnos a engañar hasta el punto en que nuestro ordenador controle nuestra mente. Si seguimos con esta actitud ingenua, que primero irá por dejarnos implantar el chip por vía subcutánea y luego ¿qué más va a ocurrir? ¿Qué más van a proponernos? Pues bueno, quizás luego lleguemos a ser implantados, incluso a nivel cerebral, con dispositivos de radiofrecuencia para estar conectados a una red global. Eso es muy, muy probable. Estaríamos, vamos a decir, como enchufados a un superordenador que lo controlaría todo. Y aquel que no se dejara implantar no tendría ni derechos ni privilegios, ni podrá comer, ni podrá comprar, ni podrá convivir con el sistema. Entonces, llegados a este punto, vemos que una cosa es lo sugerente que nos pueda resultar todos estos avances técnicos, que nos puedan resultar pues muy atractivos, muy atrayentes, que nos facilitan la vida diaria y sobre todo y en especial personas que les falta un miembro, lógicamente cumplen una función extraordinaria, por supuesto que sí. El problema es que es como que la línea que separa el ser humano con la máquina cada vez es más estrecha. Y aquí, los que nos dedicamos precisamente a las cuestiones de conspiración, tenemos todo el derecho del mundo a pensar, a sospechar que hay un interés manifiesto demasiado descarado, demasiado evidente. Muy probablemente se va a llegar el día
en que, vamos a decir, la mente, nuestra mente, el núcleo de nuestra conciencia, o parte de ella, pueda llegar a ser ensamblado dentro de un programa, dentro de una máquina. Los avances están siendo asombrosos. Y no hablemos ya, por supuesto, de esos robots que a veces, sobre todo en Japón, fabrican, que cada vez tienen movimientos más sofisticados. Hemos visto en algunos documentales últimamente asombrosos. Parece como que la ciencia ficción de hace algunas décadas cada vez se está quedando más atrás. Estamos avanzando más y más. Bien, con esta inquietante cuestión os dejo hoy para que reflexionéis. Nos vemos en el siguiente videoprograma.